Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros, gracias por su amable y gentil sintonía para este ya domingo 21 de enero. Miren qué rápido que va el año, que ya se nos está terminando enero, apenas es el tercer domingo, ya el próximo domingo ya se termina enero. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche, estamos en vivo a través de la señal de TSI y a nivel mundial, por supuesto también gracias a la APP, a la aplicación de Televicentro, a la app de Televicentro. Hoy están con nosotros distinguidos invitados, tenemos una agenda bien apretadita, pero suculenta al mismo tiempo, porque son los temas del momento además. Hay temas políticos y está el tema internacional, este juicio histórico del expresidente Juan Orlando Hernández. Vamos a ver la agenda de esta noche. ¿Cuál es la agenda de esta noche? La presentamos aquí a su consideración. Primero, el expresidente Juan Orlando Hernández dice que su abogado ha estado enfermo y que pide un defensor público y además denuncia infiltración de la DEA en su defensa. Atención en esto, atención a esto. Además, la Fiscalía de Estados Unidos dice que no objeta la solicitud del defensor público que está pidiendo el expresidente Hernández y que tampoco tiene problema con retrasar el inicio del juicio previsto para el próximo 5 de febrero. Y ya en temas políticos locales, ¿habrá sesión en el Congreso Nacional antes del 25 de enero? ¿La Comisión Permanente del Congreso Nacional elegirá los cargos pendientes antes del 25 de enero? ¿O se elegirán a partir del 25 de enero cuando inicia la tercera legislatura del actual periodo de sesiones del Congreso Nacional? Para eso están con nosotros esta noche nuestros distinguidos invitados aquí en el estudio. Don Yossi Toscano es el jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras. Gracias por estar aquí, don Yossi. Gracias, Edgardo, pueblo hondureño. Buenas noches. Agradecido de esta invitación y de estar con mis compañeros diputados en este set. Muy bien, muchas gracias. Don Rafael Sarmiento, jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Edgardo. Aquí cumpliendo un compromiso que teníamos con ustedes después de muchas invitaciones y es primera vez que estamos en el set, así que esperamos que sea el inicio de muchas. Y saludo pues al pueblo hondureño y también hasta mi departamento de Olancho. Muy bien, muchas gracias por estar aquí, don Rafael. Es cierto, usted debuta por primera vez en el estudio, porque ha estado en conexiones vía Zoom. Entiendo que es difícil, porque usted normalmente el fin de semana está en Olancho. Claro. Pero gracias por estar acá. Doña María Antonieta Mejía es la diputada del Partido Nacional por Francisco Morazán. Gracias por estar aquí, María Antonieta. Gracias por la invitación, Edgardo. Saludo cordial al pueblo hondureño en esta noche fresca, a los compañeros Yossi, el compañero Sarmiento y el que va a estar vía Zoom, pues sí. Siempre es un placer conversar con ellos y manifestar nuestras posturas en el marco del respeto y la legalidad. Muy bien, muchas gracias. Saludamos también vía Zoom hasta Choluteca al diputado por el Partido Liberal, don Yuri Saba. Don Yuri, buenas noches. Muy buenas noches, un saludo al pueblo hondureño, un saludo a los compañeros diputados en cabina. Gracias por el espacio, Edgardo. Espero que la noche sea productiva para el país. Muy bien, esperemos que así sea. Gracias por participar vía Zoom. Y está con nosotros también el periodista, escritor, analista, autor del libro Tierra de Narcos, Óscar Estrada. Óscar, buenas noches. Saludos, buenas noches, Edgardo. Buenas noches a tu set de lujo, ¿no? que tiene el día de hoy en programa 3030. Es una buena señal que estén ahí los diputados y espero que sea un buen programa también. Excelente. Es buena puntada la de Óscar. Es un panel de lujo, evidentemente, y es una buena señal que estén aquí los 4 partidos representados con nuestros 4 distinguidos invitados. Bueno, el primer tema tiene que ver con lo de Juan Orlando Hernández, que hemos dicho aquí que evidentemente es un juicio histórico. Nunca antes esto había ocurrido. Por eso es importante conocer en detalle lo que está pasando. ¿Qué es lo último que ocurrió en este juicio, en esta audiencia, que preceden al juicio del expresidente Hernández? Bueno, lo último que ocurrió fue un documento firmado por la Fiscalía que está acusando al expresidente Hernández, donde dice, mucha atención, esto ocurrió el viernes por la noche, este es un documento de la Fiscalía, ocurrió el viernes por la noche, el viernes 19 de enero de 2024, y es la Fiscalía la que hace referencia o se refiere al honorable juez Kevin Castel, que es el juez de distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York. ¿Y qué es lo que le dice en este documento la Fiscalía, es decir, el gobierno de Estados Unidos, al juez Kevin Castel, que es el que lleva el juicio del expresidente Hernández y 2 personas más? ¿Qué les dice? Le dice la Fiscalía, el gobierno
no tiene objeción, oiga bien lo que está diciendo la Fiscalía, el gobierno se refiere a Estados Unidos, no tiene objeción a la solicitud del expresidente Hernández de nombrar un abogado litigante adicional y de ser necesario, agrega la Fiscalía, un breve aplazamiento del juicio para que los abogados adicionales que se nombren se familiaricen con el caso. Muy bien, hubo una audiencia el jueves pasado, es decir, el jueves fecha 18, compareció el expresidente Hernández. Póngame el cuadro, por favor, donde aparecen las fotografías y los nombres de de las tres personas que van a juicio hasta hoy, domingo 21 de enero, el 5 de febrero. Bueno, el expresidente Hernández, don Juan Carlos el Tigre Bonilla y don Mauricio Hernández. Mauricio Hernández, ex policía, el señor Juan Carlos el Tigre Bonilla, exdirector de la policía, y el expresidente Hernández. Los tres van al mismo juicio, a partir del 5 de febrero. Y me refiero al 5 de febrero esta noche, porque creo que las cosas pueden cambiar a partir de mañana lunes, luego de esa nota de la Fiscalía que dirigió al juez Kevin Castel. Pero para que entendamos todos en contexto, hubo una audiencia el jueves 18. En esa audiencia el expresidente pidió un abogado, un abogado público, un defensor público. Dijo que su abogado, Colom, ha estado enfermo y no ha tenido tiempo de revisar toda la documentación del caso, de la última documentación que se les ha entregado. Ya sabe usted que ha estado con el asunto de la recolección de fondos y además denunció la infiltración de la DEA entre sus supuestos defensores. Aquí un resumen de lo que ocurrió el jueves y luego con el análisis de la respuesta que tuvo la Fiscalía el viernes. A las 10:26 de la mañana, vestido con el uniforme del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn en Nueva York, con barba y esposado, así se presentó el expresidente Juan Orlando Hernández a su preaudiencia, en compañía de su abogado Raymond Colom, ante la Fiscalía y el juez Kevin Castel, quien inició la audiencia diciendo: Alex Sardón interviene en asesinatos, al igual que en los libros de contabilidad de drogas que contienen las iniciales de JOH por 650 kilos de cocaína. Admito como prueba comunicaciones electrónicas sobre cocaína que llevan el sello TH. También admito las fotos del teléfono de Tony Hernández donde aparece una ametralladora con el nombre escrito de Jo. Mi cliente quiere destituirme como abogado. Ya he fallado. Mientras Juan Orlando se levanta en el estrado del jurado, el mariscal le dice: Siéntese, señor Juan Orlando. Tengo 2 emergencias. No me siento debidamente representado por Colom. Hace 6 meses que él está enfermo. No he podido hablar con mi abogado de Honduras. Necesito citar a testigos de Honduras. Necesito una computadora portátil. Pero la persona que me refirió a Colom, Levy, dice que la DEA lo reclutó para infiltrarse en mi defensa. Ahora se oponen a la recaudación de fondos para mi defensa legal. Necesito un abogado público. No puedo continuar con este juicio. Me acabo de enterar de las amenazas de muerte contra mi familia. Los fiscales no me lo habían dicho. Necesito un defensor público. Estados Unidos me trajo aquí. En Inglaterra, las colonias solían sufrir. Era tiranía. Es difícil seguir esa exposición. Ya no soy apto para juzgar este caso. ¿Alguna respuesta de Estados Unidos? Acabamos de entregar 3.500 materiales. La amenaza contra su familia la dieron tarde. Jorge Levy fue a Honduras reportando a la DEA y dijo que podría obtener un indulto para Tony Hernández de parte de Donald Trump. Jorge Levy incluso hizo declaraciones sobre usted, señoría. Estuve allí cuando asesinaron al hijo de Pepe Lobo y Jorge Levy me echó la culpa. Ahora es una novela. Recibí una llamada de un capitán en la cárcel del Centro de Detención Metropolitano que dice que Jorge Levy los estaba llamando diciendo que Juan Orlando había ordenado matarlo, usando un teléfono que no tiene. En la audiencia también compareció el exdirector de la policía Juan Carlos el Tigre Bonilla, quien dijo: He estado sin libertad en Estados Unidos. Debo apelar por la falta de defensa que tengo.
No soy un delincuente ni un criminal. Puede testificar sobre eso en el juicio. Te envié una carta el año pasado que mi abogado no me representa, está irritado. Trajimos a otro abogado. El material de 3.500 me tiene tenso. Lo veo semanalmente o 2 veces por semana. No hay tiempo para nuevos abogados. La audiencia duró un aproximado de 2 horas y media. Juan Orlando, Bonilla y Pineda son acusados por Estados Unidos por cargos relacionados con el tráfico de drogas y armas. Están en el mismo proceso ante el mismo juez y en la misma corte. Su juicio en conjunto inicia el próximo 5 de febrero del 2024. Mayra Mejía, Noticieros Hoy Mismo. Ese es el resumen de lo que ocurrió el jueves 18 de enero, es decir, el jueves pasado, en esta audiencia. Ya escuchó usted, a manera de resumen, el expresidente Hernández dice que su abogado defensor Colón ha estado enfermo y que no ha tenido el tiempo para revisar todo el material que les ha entregado la Fiscalía, que son como evidencias, pruebas que luego serán presentadas en el juicio, y que allá en Estados Unidos la Fiscalía le da a la defensa para que la defensa sepa qué es lo que se va a presentar y ver si la puede desvanecer o no. También informó que la recolección de fondos para su defensa, que su familia ha recibido amenazas a muerte, pidió un defensor público que apoyara a Colón y además denunció que había una infiltración de la DEA en su defensa. La lectura de Óscar Estrada sobre esta audiencia que se realizó el jueves a continuación. Óscar, buenas noches. Bueno, primero hay que recordar que todo esto que el abogado Juan Orlando Hernández pidió en esta audiencia ya había sido denegado antes. Ya había él mandado una carta el pasado 10 de enero en la cual explicaba estas mismas razones, la falta de tiempo que tiene para poder conocer la magnitud de pruebas que la Fiscalía sigue entregando todavía a apenas días de iniciar el juicio, la falta de tiempo que tiene para poder conocer con la computadora y con su abogado todo este material, y ya eso ya el juez le había dicho no hay tiempo para abogado. Así termina esta audiencia, que tampoco ha terminado la audiencia, el juez no ha cerrado la audiencia, esa todavía está en ejecución, todavía falta saber qué decide al respecto. ¿Qué es lo que pasó aquí exactamente? Creo que el punto principal es donde el abogado Hernández saca la información de la posible infiltración del señor Jorge Levy como agente o informante de la DEA dentro del equipo de la defensa, ¿no? Eso es complicado para la Fiscalía porque tiene que probar ahora cuál es la naturaleza de esta reunión que luego más adelante ellos mismos reconocen, ¿no? Esta es una audiencia que estaba programada para poder conocer a nivel de procedimiento qué pruebas se presentaban, qué pruebas se aceptaban, que estos detalles ya previo al juicio. No era una audiencia para poder hacer este cambio de abogado. Entonces, y de hecho el tono de la Fiscalía es muy importante aquí porque en un principio el tono de la Fiscalía es casi de cansancio con el señor Hernández por todas estas solicitudes que ha estado pidiendo durante todo este tiempo, que se lo han negado, y de repente aparece ya el viernes con esta carta de la Fiscalía aceptándole todo lo que está pidiendo. Antes de ir al viernes, 2 preguntas. La primera, para poner en contexto a nuestros amables televidentes, ¿quién es Jorge Levy? ¿Dónde aparece Jorge Levy? ¿Por qué el expresidente Hernández dice que este Jorge Levy era un infiltrado de la DEA? Bueno, Jorge Levy es un personaje extraño, todavía no está muy claro quién es él, ¿no? Sabemos que ha aparecido públicamente en distintos foros, ha dado varias entrevistas, en algunos momentos se presentó allá por el 2020 como un aliado de Juan Orlando Hernández, es quien llevó a la comunidad judía a ayudar, a apoyar a Juan Orlando Hernández al inicio del proceso, y también sería, según la misma declaración que el abogado Colón ha dado, quien recomendó en un inicio contratar al abogado Colón. Además, el señor el señor Jorge Levy, también, que ya tiene muchos antecedentes. Si uno busca en línea, uno encuentra muchos antecedentes de este personaje. Más adelante comienza él mismo a decir que ha sido agente de la DEA en otras operaciones, ¿no? Y que él ha servido, y luego es cuando Raymond Colón revela que este señor, en efecto, era informante de la DEA, que todo esto comienza a complicarse.
todo esto ya había surgido en los medios de comunicación, ya había surgido en todas estas entrevistas, en todo este esfuerzo mediático, pero no se había manifestado directamente dentro de la Corte, ¿no? Entonces, no importa lo que se diga afuera, lo que se dice en la Corte es lo que tiene realmente esa importancia. Y el hecho de que luego, en la carta, yéndonos ya a esta respuesta que da la Fiscalía, ¿no? En la carta la Fiscalía dice que en efecto se reunieron con él a partir del 2020 y hasta el 2022. No queda muy claro si fue una sola reunión, si fueron varias reuniones, qué naturaleza hubo de esas reuniones. Y de hecho ellos están pidiendo a la Corte ahora que investiguen esta incomodidad que tiene Juan Orlando Hernández con sus abogados y Juan Carlos Bonilla, ¿no? Porque necesitan dejar claro que este proceso de que no ha habido un vicio en las pruebas que se están presentando, que no hay un vicio de nulidad en las pruebas que está presentando la Fiscalía, porque ahora el problema es que podría ser declarado incluso nulo el proceso. Por eso, ya voy a la carta de respuesta de la Fiscalía ante estas denuncias o información que circuló el jueves ahí en la audiencia del expresidente Hernández. Lo otro es que ese jueves, Kevin Castell dijo, el juicio va el 5 de febrero. Así lo manejó. Él cerró después de todas estas cuestiones, donde Juan Orlando se levanta sin autorización del juez, ¿no? Donde empieza a expresar sus manifestaciones sin autorización del juez. En otro momento el juez hubiera dicho, siéntese que usted tiene un abogado que lo representa pero está diciendo, no puedo seguir con mi abogado. Sí. Sé que el señor Colón en efecto ha tenido COVID y eso ha entorpecido el proceso de comunicación con ellos, pero lo más delicado aquí es el asunto de que no está claro. La Fiscalía dice que sí les entregó información al señor Levy, pero ¿qué información les entregó? Y bueno, entonces que ya sabemos quién es el Levy, ya sabemos que el juez dijo el 5 de febrero va el inicio del juicio. Pero eso fue el jueves. Pero ya el viernes, en este documento que lo dirige, esta nota que dirige la Fiscalía, es decir, el gobierno de Estados Unidos al juez Kevin Castell. ¿Qué dice en resumen? Dice, el gobierno no tiene objeciones, es decir, la Fiscalía no tiene objeciones a la solicitud de Hernández de nombrar un abogado litigante adicional y de ser necesario un breve aplazamiento del juicio para que los abogados adicionales se familiaricen con el caso. Aquí, en este asunto, la pregunta es, mañana lunes, el martes, el miércoles de esta semana que comienza, el juez tendrá que decir si en efecto se mantiene el 5 de febrero o es consecuente con lo que la Fiscalía le está pidiendo o le está diciendo. Yo creo que es más complicado que solamente decir mantener la fecha o retrasarla. Yo creo que el juez tiene que aclarar qué pasa con el señor Levy, qué pasó en esta relación, en este triángulo entre la defensa, la Fiscalía, la DEA, que sería realmente es la DEA la que infiltró al señor Levy, ¿no? Si hay una filtración de la información, de la estrategia de la defensa, de los contactos de la defensa para conseguir financiamiento, que ese es otro de los reclamos que ha estado haciendo. Básicamente todo lo que se le había negado al señor Juan Orlando Hernández durante el mes de diciembre y enero, el pago, el asunto con la defensa privada pública, el asunto con los 45 días que está pidiendo porque no tiene tiempo suficiente para conocer las pruebas, la computadora que está pidiendo porque no tiene el equipo para poder revisar la información, eso ya se la había negado. Y ahora la Fiscalía está diciendo, entrégueselo porque a mi juicio, y esta es mi interpretación, la Fiscalía lo que necesita es cuidar el procedimiento para que no sea viciado de nulidad. Y ese es el tono que tiene esta carta del fiscal de Nueva York, y eso es lo que el juez tiene que responder ahora para poder continuar con el proceso. Si esto continúa sin responder a este procedimiento, el señor Hernández tendrá más adelante entonces suficiente material para anular el juicio. O sea que el juez, probablemente, el juez Kevin Castell, siguiendo en consonancia con esta petición que hace la Fiscalía, Damián Williams, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, ¿es probable, cree usted, como para limpiar de malezas este asunto y que el juicio se lleve a cabo como debe ser, un juicio justo para quien sea y como sea,
pero justo al final, ¿retrasa el inicio? Va a tener que hacerlo. Va a tener que hacerlo muy a su pesar, él ha manifestado porque el día de mañana, en caso de una sentencia condenatoria, como todo el mundo ha pronosticado, contra Juan Orlando Hernández, pueda presentarse algún recurso, porque estas cosas quedaron como confusas. Claro, no, y está claro, ya la Fiscalía aceptó que en efecto se reunieron entre el 2020 y 2022 con el señor Barlevy. Entonces tiene que aclararse cuál es esa relación, ¿no? Y por qué no lo dijeron antes, porque todo esto hubo chance en otro momento para poder limpiar estas confusiones, pero lo ocultaron hasta el último momento, cuando sin permiso del juez el señor Hernández se levanta y saca esta información. Y ese es precisamente lo complicado que tiene, y vamos a ver mañana posiblemente, yo creo que mañana va a fallarse, o el martes a más tardar, pero lo más probable, creo yo, es que el juicio va a terminar atrasándose. Y eso probablemente se anuncia esta semana, donde por cierto hay otra audiencia, Oscar, ya planificada. Así es, está programada la audiencia CIPA, que es para conocer los materiales clasificados que estuvo pidiendo durante todo el 2023 el señor Hernández, y que ya la señora Sabrina Schroff, que es la única técnica en el equipo de la defensa para conocer esa información, no, porque tiene que, la audiencia es para poder saber cómo se va a redactar, cómo se va a manejar, cómo se va a presentar, si resúmenes, si cuestiones censuradas, si se va a presentar o no se va a presentar cada uno de los documentos clasificados que se les han entregado, y ella ya dijo que no puede participar en esta audiencia porque va a estar de viaje. Y sin la defensa, esta audiencia no tiene sentido que se lleve, porque ellos son los que tienen que participar, para ellos está el documento ahí, el gobierno de Estados Unidos ya sabe qué información hay ahí, y es cómo negociarlo. Entonces, esto posiblemente también iba a sufrir un retraso al inicio del juicio, pero ya con esto va a haber tiempo para que se conozca en otro momento. ¿Podría ser un retraso del inicio del juicio, pasar de 5 de febrero a tal vez 30 días, 45 días? Ellos están pidiendo 30 a 45 días. Con un nuevo abogado tiene que empaparse del caso. No puede entrar y darle solamente 5 días para que prepare una estrategia para el juicio, y eso al final termina ayudando a Juan Orlando, porque él ha estado pidiendo estos plazos, porque todavía hay información que, según la información que la misma Fiscalía da, hasta el 22 de enero se le va a entregar, ¿no? Entonces iba a ser información que tendría solamente horas para poder conocer, porque todo lo que accede con el equipo, la computadora, con su abogado, es solamente de horas. Sí. Entonces, eso al final le favorece, y lo que garantiza es que él no podrá reclamar un juicio no justo en el futuro. Eso es lo que se está buscando. ¿Puede esta situación que se atrase por las razones ya antes expuestas, el inicio del juicio, cambiar el rumbo de lo que todo el mundo pronostica, de una sentencia condenatoria contra el expresidente Hernández? Creo que todavía no. Creo que todavía es muy temprano para poder aventurarse a decir eso, pero si aparecen más cuestiones así, que crean este ambiente de confusión, yo creo que podría comenzar a correr riesgo el proceso. Si aparece más trampitas de este tipo, o que parezcan trampas, que en esta cuestión de la apariencia es tan importante como la verdad, puede realmente comenzar a generarse problemas. Y hay otros que consideran, escuchando en el transcurso del fin de semana algunos analistas políticos y abogados penalistas sobre este tema, dicen, ¿qué sentido tiene seguir dilatando esto si habrá una sentencia condenatoria? Bueno, esa es la vida del señor Juan Orlando. O sea, mientras él tenga un poquitito de esperanza, dilatándolo los años que tenga que dilatarlo antes de la condena, él se va a agarrar de esa esperanza todo lo que pueda. Creo que es lo que humanamente cualquiera de nosotros haría en una condición así, ¿no? Entonces, para nosotros es fácil decir, declárese culpable, porque no es nuestra vida la que está en juego. ¿Castel va a retrasar el inicio del juicio? Eso creo yo, sí. Vamos a verlo mañana. Muy bien. Oscar, muchas gracias de nuevo, como siempre. Muy amable. Saludos.
Gracias. Óscar Estrada es periodista, escritor, analista, autor de Tierra de Narcos. Bueno, nuestros invitados no son ajenos a ese tema, porque este histórico juicio inicia el 5 de febrero, o cuando inicie, los resultados tendrán unas consecuencias tremendas para el país. Yo quisiera un breve comentario de nuestros invitados sobre este particular. Comenzamos en Choluteca con don Yuri Sabas. ¿Qué opina usted sobre esto, don Yuri, por favor? Muy buenas noches. Primero agradecer el espacio, disculparme por haberme conectado tarde, pero vengo a una reunión de un área rural que estábamos trabajando con la comunidad. Decirle que en Estados Unidos se va a respetar el debido proceso y que la Fiscalía no va a arriesgar a que venga un juicio nulo debido a un problema técnico procesal. La indefensión es algo que cuidan muchísimo en Estados Unidos, y darle el derecho al ciudadano que está siendo sometido a juicio a la defensa que corresponde es algo que debe de cuidar la Fiscalía. Si no lo hace de la manera adecuada, pueden tener un juicio nulo, y eso es parte que puede ser parte de la estrategia de la defensa. Muy bien, gracias, don Yuri Sabas. Señor Toscano. Bueno, en efecto es algo que el pueblo hondureño está pendiente, nos mantiene muy atentos de lo que está sucediendo, sobre todo porque recordemos que producto del gobierno del expresidente Juan Orlando es que nace una alianza electoral que aglutina a todos los buenos hondureños, que hace que sean a un lado los colores políticos y se le dé la victoria a quien es hoy nuestra presidenta, Xiomara Castro. Y tiene que ver evidentemente con lo que para un gran sector de la población, que me incluye, si no diría yo la mayoría, un daño que se le hizo a nuestro país, a todo nuestro sistema. Así que claro que Honduras está pendiente. Evidentemente nosotros podemos detectar como abogados que es parte de una estrategia que claro está. El indubio pro reo es algo básico, nosotros lo conocemos, generar algún tipo de duda en el juez, y eso es algo que por lo menos por ahí se ve que va la estrategia de la defensa. Nosotros no nos podemos adelantar, no conocemos el hecho, solo decir que esto sí va a marcar un antes y un después para Honduras, sobre todo por lo que representó, repito, que por primera vez en Honduras se unieran diferentes fuerzas políticas, diferentes colores, para sacar a un gobernante del poder. Señor Sarmiento. Bueno, el juicio dejó, es un hecho lamentable para la imagen del país, y evidentemente que ese juicio tendrá también repercusiones al partido político en el cual militó. Sin embargo, son personales las responsabilidades personales de cada individuo, de cada ciudadano. Somos constructores de nuestro destino. Este juicio sin duda le hará mucho daño a la imagen del país, y habrá que, pues, todos los hondureños de bien hacer un trabajo para que no quede ese estigma como lo tienen ya otros países de América del Sur. Por tanto, más allá de las circunstancias, digamos, de la política acá y de empezar ese proceso, es probable que el juicio también golpee a su partido político, si salen ahí pues también nombres que pudieran tener también implicaciones después acá en lo político y electoral. Sin embargo, nosotros estamos a la expectativa de este proceso, y quiero cerrar diciendo que es una lección para la clase política de Honduras, de lo que no se debe de hacer cuando se está en el poder. Es una lección para la clase política en Honduras. Y usted ahí incluye al Partido Libertad y Refundación. Todos. Para todos. Para todos por igual. Es un ejemplo a la clase política de lo que no se debe hacer. Lo que ocurrió también con Yamatei. Tenía 3 días de haber salido de la presidencia, y esta semana ya Estados Unidos le suspendió la visa a él y a su familia. Totalmente. Sí, muy bien. Diputada Mejía. Bueno, hay que reconocer que hay un juicio en puerta. Todo lo que aquí se pueda manifestar o decir son especulaciones, porque nadie conoce a profundidad de los temas, y hasta que no haya una sentencia condenatoria, nosotros vamos a respetar la presunción de inocencia. Y en el caso particular, pues, como toda persona tiene derecho a que se le lleve un debido proceso y que se le respete las garantías mínimas para llevar un juicio justo, es lo que le decíamos al expresidente Hernández. Decirle que de parte del Partido Nacional, pues hay hombres y buenas mujeres que respetamos por esa honestidad, por esa capacidad que tienen
pero también decirle que las acciones individuales corresponden a cada quien y cada quien es, como lo dijo él, constructor de su propio destino y son responsables de sus propias actuaciones. No podemos responder por terceros.